Bueno, buenas noches a todos los que se van conectando. Mi nombre es Daniela, yo soy médica y formo parte del Comité de Educación Médica del Colegio de Médicos. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto y el honor de presentar a la doctora María Laura Baiche, quien es médica, cardióloga, especialista en hipertensión de la Fundación de Favaloro de Buenos Aires, quien además es máster en hipertensión y en enfermedades cardiovasculares. Y en el día de hoy nos trae una charla, una actualización sobre el tema de la correcta medición de la tensión arterial en el consultorio y cómo a través de esta medida poder realizar el diagnóstico de pacientes hipertensos, digamos. Así que bueno, bienvenida doctora, muchas gracias y Bueno, bueno, la muchas escuchamos. gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a hablar sobre la medición de la presión arterial en consultorio. Primero vamos a decir algo sobre las cifras actuales de hipertensión arterial en el mundo. Se estima que 1.280 millones de adultos entre 30 y 79 años padecen hipertensión arterial y 2/3 viven en países de ingresos bajos y medianos. La conciencia y control sobre hipertensión arterial a nivel global, el 46% de los adultos desconocen su condición. El 42% recibe tratamiento, pero solo el 21% logra controlar su presión arterial. En Argentina, la prevalencia es de 36,3 y se estima que 12 millones de personas en el país padecen de hipertensión arterial y 4 de cada 10 de ellos están en tratamiento, pero solo 2 de cada 10 están adecuadamente controlados y tratados. Bueno, la hipertensión arterial no tratada puede tener consecuencias graves para la salud. ¿Qué consecuencias pueden ser esas? Bueno, accidente cerebrovascular, provoca alrededor de 6,2 millones de muertes en el mundo, infarto agudo de miocardio, 8,9 millones de muertes a nivel mundial, insuficiencia cardíaca, 1,8 millones de muertes por año. Todos estos tienen como una de las causas hipertensión arterial. También insuficiencia renal, que provoca 1,2 millones de muertes anuales. Y bueno, las muertes por todos, o sea, la global de enfermedades cardiovasculares es 17,9 millones de muertes al año. Entonces, ¿cómo estamos con esto? Hay un porcentaje importante en el mundo de desconocidos sobre la hipertensión arterial, un 53,3%. Y de los que conocen que son hipertensos, tratados y controlados, hay solo un 13%. En Argentina se hicieron 2 estudios para ver el conocimiento, tratamiento y control. Estos fueron los estudios Renata. Fueron hechos en 2012 y 2017. Estamos tratando de esperar a ver si hay un Renata 3. En ellos encontramos un porcentaje muy alto de personas con hipertensión que no conocían. En el Renata 1 un 37,2% y en el Renata 2 38,8%. De los conocidos, un porcentaje de no tratados, 6,6% para el Renata 1 y 5,7% en el Renata 2. Tratados y no controlados, que esta es una cifra muy alarmante, 29,7% en el Renata 1 y 31,3% en el Renata 2. Y los tratados y controlados, 26,5% y 24,4%. Entonces, en esto podemos ver que estamos como en el rango de la prevalencia mundial, o sea, hay muchos no conocidos y de los que son conocidos, la mitad de ellos no están bien tratados, o sea, son tratados insuficientemente. ¿Cómo llega el paciente? Puede llegar a un clínico, a un cardiólogo o bueno, a un especialista en hipertensión. En una consulta con guardia se toma la presión, se nota que las cifras están elevadas y se deriva a un especialista. La cifra 150-95. Ahora va a depender del equipo utilizado, de la calidad de las mediciones, de la situación y las características clínicas del paciente y si este paciente está con o sin tratamiento. El equipo utilizado, los equipos esfigmometros están prohibidos, los de mercurios ya no se están usando, se usaban Ujú. hace un tiempo.
El presurómetro aneroide tiene que tener una calibración cada 3 meses en lo ideal y cada 3 o 6 meses si no puede ser aceptable, pero habitualmente no se calibran y esos equipos por ahí pierde la fidelidad. Acá están las cifras que hablamos sobre las complicaciones. Esto es lo que hablábamos de la hipertensión y los estudios Renata, o sea, la hipertensión global, y Renata 1 y Renata 2. Esta era la consulta en la guardia, cómo puede ser derivado del paciente, y después estaba hablando sobre el equipo y la calidad de las mediciones. Bueno, entonces lo que hablábamos eran de las prevalencias, de las cifras actuales que habíamos dicho, de los porcentajes en el mundo y de la conciencia y control, de las consecuencias para la salud, y lo que yo hablaba sobre los Renata era el 53% de los que son desconocidos a nivel mundial y el 13% que son tratados y controlados. Estos son los porcentajes de no conocidos, de tratados no controlados, esto en Argentina, en los dos Renata, 2012 y 2017. Los conocidos y no Bien. tratados, ¿se ve bien? Sí, Un 6,6 vemos y un bien. 5,7%. ¿Sí? Y lo que hablábamos es que depende la cifra, bueno, el paciente es derivado a un especialista, a un clínico, a un hipertensólogo o a un cardiólogo con cifras altas, lo ven en una guardia, ven cifras altas y que ahora, bueno, vamos a hablar sobre qué cosas pueden influir sobre esta cifra de 150-95. Que hablábamos del equipo utilizado, de la calidad de las mediciones, y de la situación del paciente, las características clínicas y si está con o sin tratamiento. Entonces hablaba del equipo utilizado, que puede ser el esfingomanómetro de mercurio, el presurómetro aneroide, pero la calibración tiene que ser cada 3 meses, el presurómetro automático, que está validado. Hay páginas donde puedo, después yo la nombro de nuevo, la página donde puedo ver si mi aparato de presión está validado o no. Esta página de Stripe BP, o sea, puedo pedir monitores de presión para la casa, para consultorio, hospital, ambulatorio, para niños y para embarazo. La calidad de las mediciones, hay un estudio muy interesante que se hizo en el 2015 en una muestra de 600 estudiantes de medicina que estaban entre primer y cuarto año, eran miembros de la Asociación Médica Americana. Asistieron a una reunión en Chicago, Illinois, y se les invitó a participar en un desafío. De estos 600, 159 aceptaron, se ofrecieron como voluntarios y confirmaron que tenían capacitación previa en la medición de la presión arterial. Fueron utilizados dispositivos de medición de presión arterial automáticos para que la capacidad del estudiante, al usar el método ocultatorio correctamente, fuera eliminada del proceso de la prueba. Había 4 salas de examen simuladas, idénticas para la prueba. Al comienzo había un actor que se hacía pasar por paciente y estaba sentado en una banqueta elevada y sin apoyo para los brazos, la espalda o los pies y las piernas cruzadas. Junto a la banqueta había una silla vacía que tenía el respaldo y los brazos integrados para apoyarse. Tenía una mesa que podía estar el brazo para poder, a la altura correcta, poder poner el brazo, un monitor de presión arterial automático y manguitos de distintos tamaños. Los pacientes actores eran adultos y habían recibido un guión idéntico con instrucciones detalladas para seguir durante el encuentro simulado con los pacientes. Bueno, ¿qué pasó? Ahora, bueno, no tenemos las animaciones acá, así que viene todo junto. Se evaluaron 11 habilidades. 6 de estas 11 fueron realizadas correctamente por menos del 20% de los estudiantes. Solo un estudiante entre los 159 obtuvo el 100%. ¿Cuál fue la habilidad o sea, el tamaño de la puntuación media de rendimiento de estos estudiantes fue 4.1? ¿Cuáles fueron los que mejor tuvieron, o sea, qué habilidad hicieron mejor estos estudiantes? El tamaño correcto del brazalete, que acá no se ve, pero es un 78%, y el brazalete sobre el brazo desnudo, eso fue un 83%. ¿Cuál fue la habilidad que menos hicieron con los pacientes? El reposo en la silla 5 minutos antes de la medición.
¿Cuáles eran las otras habilidades? Bueno, las piernas sin cruzar, los pies en el suelo, el brazo apoyado a la altura del corazón, que el paciente no hable, sin uso o lectura del celular, del teléfono móvil, chequear si es la primera consulta en ambos brazos, señalar la lectura más alta. Otra cosa muy importante para hablar es el tamaño del manguito. Hay manguitos apropiados, pequeños, grandes. Se hizo también otro estudio que se comparó, este fue en el 2021, usando manguitos aleatorios, haciendo 4 tomas de presión y por último comparando con la toma con el manguito adecuado. ¿Qué se comprobó? Que cuando el manguito, si el manguito de presión que tenía que requerir el paciente era pequeño y se usaba uno normal, la lectura de la presión era más baja. Había una diferencia de 3,6. Y en lo contrario, si el manguito de la presión arterial que tenía que ser utilizado era grande o extra grande porque el paciente era más obeso, el uso del manguito regular resultó en una lectura significativamente más alta. Para el grande de 4,8 milímetros de mercurio y para el extra grande 19,5 milímetros de mercurio. El manguito apropiado tiene que cubrir 2/3 de la circunferencia. Otro punto a tener en cuenta de la medición de la presión arterial en consultorio es que muchas veces si solamente la categorizamos por una sola medida, es insuficiente. Se hizo un estudio comparando los niveles de presión arterial y una sola medición, después el promedio de la primera y la segunda, promedio de la primera, segunda y tercera y promedio de la segunda y tercera. Los pacientes que estaban en un nivel 1 de hipertensión en la primera medición, cuando se promedió la segunda y la tercera, 35,5 pacientes calificaban dentro de la normotensión. O sea que es importante tomar más de una medición. Y si se puede, tomar las 3 mediciones y hacer un promedio siempre entre la segunda y la tercera. La primera puede tener mucho componente de estrés, por más que sean separadas por 2, 3 minutos, sí con el reposo de los 5 minutos previos. Otra cosa que también es importante es el impacto de los redondeos. Por ahí el redondeo en las cifras, cuando no se tienen los presurómetros automáticos y se usa el aneroide, muchas veces se redondea. Y esto hace que se subestime, entonces aumenta en los pacientes. Cuando hay alto redondeo, aumenta la frecuencia de IAN y accidente cerebrovascular. Y cuando hay bajo redondeo, disminuye, porque van a estar menos subestimados y mejor tratados. Las mediciones manuales en un consultorio también hay que compararlas cuando en la práctica de rutina y en las prácticas de investigación. En varios estudios se compararon y es mucho más estricto en la investigación porque se tienen en cuenta los sesgos y errores, entonces baja la presión al comparar. Tienen un promedio de 9 a 6 milímetros de mercurio en promedio de diferencia la presión de consultorio en la práctica de rutina versus la de estudios de investigación. ¿Cuáles son estos sesgos y errores más frecuentes? La incorrecta posición del paciente, la falta de apoyo dorsal. Hay que decirle al paciente que apoye la espalda, que apoye el brazo, el uso del brazalete del tamaño equivocado, el reposo previo antes de las mediciones. Es conveniente que no llegue y le tomo la presión ni bien entra al consultorio, sino que se siente, le puedo preguntar, hacer una anamnesis de cómo está, qué otros factores de riesgo tiene, y mientras lleno, después paso a la toma de la presión, no tomarle ni bien se sienta el paciente, o viene de caminar, correr. También conviene que la ausencia de alcohol, tabaco, los 30 minutos antes o una hora antes de tomar la medición, el ejercicio. Conversación durante las mediciones. Conviene ni el paciente ni el médico tendría que hablar durante la toma de presión. Si estoy usando un tensiómetro aneroide, la rápida deflación del manguito y el redondeo de las lecturas para tener siempre un punto cero. Bueno, el diagnóstico preciso, acá muestro lo mismo, una presión de 150/95 en una medición manual de consulta de rutina,
en un estudio de investigación en el que está correctamente apoyada, está apoyado el brazo, están apoyados los dos pies, está apoyada la espalda del paciente en la silla, está relajado. En cambio, en este caso está en una camilla, los pies no están sobre un taburete. Baja entonces de 150,95 a una medición para estudio de investigación 141,89. Y si usáramos una medición con equipo completamente automático y elimináramos el estrés de la otra persona, ya sea enfermera o médico que está tomando la presión, también se observa que disminuye la presión. La medición de la presión arterial es el procedimiento clínico de mayor importancia que se realiza de la manera más descuidada. Acá repasamos un poco las cosas que ya estuvimos diciendo de la técnica correcta. Esta es la página donde pueden entrar para ver el presurómetro que ustedes tienen en su clínica o en su hospital, si está validado o no. Y se puede dar también a los pacientes que quieren comprar un aparato donde pueden buscar si el tensiómetro que le ofrecieron está validado o no. Esta es la página dableeducational.org. El presurómetro anaeroide tiene que ser calibrado cada 3 o 6 meses. Algo de las cosas que no dije sobre la correcta medición es que el paciente no tenga ganas de ir al baño, que vacíe la vejiga. El tener ganas de ir al baño puede aumentar la presión. Apoyo de la espalda, no cruzar las piernas, apoyo de los pies, el brazo a la altura del corazón, el brazalete sobre el brazo desnudo y no hablar durante la medición, ni el paciente ni el médico, para poder estar lo más relajado posible. En el Consenso Argentino de Hipertensión de la SAC-FAC y la SAJA de 2018 se establece como cifra para hipertensión de nivel 1 por encima de 140/90, con una presión normal menor de 130 sistólica y menos de 85 de diastólica. Una presión arterial limítrofe de 130-139 y la diastólica 85 y 89. Con una hipertensión de nivel 3 mayor de 180 y mayor de 110 de diastólica, y la hipertensión sistólica aislada solamente mayor de 140 la sistólica con menor de 90 la diastólica. Todas las actividades hay variación de la presión arterial. Solamente en la relajación, descanso, no hay variación, pero después al dormir disminuye, al comer aumenta, con la defecación, con el dolor, la ansiedad, el pánico, con todos hay variaciones de la presión. Así que bueno, muchas veces los pacientes nos consultan, me dicen, me cambió, estaba ansioso, estaba comiendo, estaba después de comer. Bueno, hay que observar en qué posición está y hay que decirle que es normal que varíe. Estas variaciones a lo largo de la vida, por ejemplo en la gente añosa, son más frecuentes. La presión arterial en el consultorio versus fuera del consultorio, ¿cuál es mejor para predecir eventos? El monitoreo ambulatorio de presión arterial es mejor que la presión arterial de consultorio para predecir eventos futuros. Esto lo observamos en estos gráficos del estudio Pamela y del DOM. Siempre la presión de consultorio es la puerta de entrada del paciente a la consulta, pero como predictor de evento está por debajo si hacemos un monitoreo domiciliario o un monitoreo de presión ambulatorio con el mapa. La presión nocturna siempre tiene un valor predictivo mayor. Estos son estos gráficos, que es la azul la nocturna y la roja la presión arterial de consultorio. Y en estos del estudio Pamela, la presión de consultorio, que es la más baja, también es la roja. Estamos hablando de riesgo de muerte y riesgo de muerte cardiovascular. Y en este caso, riesgo de muerte a 5 años. Y la presión del promedio nocturno es la raya verde. Con respecto a los fenotipos de la presión arterial, depende de qué presión tengan en el consultorio y la ambulatoria, los podemos clasificar a los pacientes en 4 fenotipos. Si el paciente tiene hipertensión en el consultorio y en el domicilio no tiene hipertensión, estamos hablando de un fenómeno de hipertensión de guardapolvo blanco. Si tienen en los dos lugares, tanto en el consultorio como en el domicilio, cifra alta, estamos hablando de hipertensión propiamente dicha. Si tienen los dos en consultorio y ambulatorio domiciliaria normotensión, las dos bajas sería normotenso. Y si tiene alta en el domicilio o en el mapa y baja en el consultorio, sería hipertensión oculta. ¿Qué porcentajes hay en
en el mundo de estos fenotipos de presión. Más o menos, hipertensión de guardapolvo blanco un 32,7%, hipertensión propiamente dicha 44,6%, 17,3% de normotensión y 5,4% de hipertensión oculta. Bueno, acá vamos a tener problemas porque esta tenía bastante animación. Vamos a ver cómo hacemos. El diagnóstico del paciente hipertenso. Bueno, ahí tengo que ver la primera visita comparada con la segunda y la tercera visita. Si la primera visita tengo hipertensión, o sea, las cifras normales, ese va a un control anual de la presión. Si la cifra en la primera visita es mayor de 110 y 180, ya directamente, o sea, tengo hipertensión de nivel 3, ya directamente lo clasifico como hipertenso. Ahora bien, si la presión era limítrofe o tiene una cifra de hipertensión de nivel 1, sistólica de 140 a 159, diastólica de 90 a 99, o tiene entre 160 y 179 de sistólica y entre 100 y 109 de diastólica, que es hipertensión nivel 2, veo la segunda visita. Si en la segunda visita pasa a normal, o sea, normal sería menos de 130/85, va a control anual de la presión. Y si en la segunda visita, este que estaba en hipertensión nivel 2, continúa con los mismos valores, entre 170, 179 y 100, 109, ya tengo el diagnóstico de hipertensión arterial. Me quedan estos dos grupos de pacientes que están en el medio, que sería el área gris, que están en la presión arterial limítrofe o nivel 1. ¿Qué hago acá? Puedo elegir entre el monitoreo ambulatorio de presión arterial o el monitoreo domiciliario de presión arterial. Y de acuerdo a lo que le pido a estos pacientes después de la segunda visita a estos estudios, y de acuerdo a lo que me da el mapa o el domiciliario, puede ser no hipertenso si los valores son menos de 135/85 y pasa al control anual de la presión, o hipertenso si los valores son mayores de 135/85 y lo diagnostico ahí. Si tengo pacientes de sexo masculino, menores de 60 años, fumadores, alcohólicos, con síndrome metabólico, con daño de órgano blanco, tengo que pensar que puede tener hipertensión oculta. Y en las mujeres es más frecuente, mayor edad, sin daño de órgano blanco, puede ser hipertensión de guardapolvo blanco. En el diagnóstico del hipertenso es la estratificación del riesgo cardiovascular global. Los factores de riesgo adicionales pueden ser diabetes, daño de órgano blanco y condición clínica asociada, como insuficiencia renal, ACV, infarto. Sin factores de riesgo y con una presión arterial limítrofe, tengo un riesgo promedio. Si tiene un nivel 1 de hipertensión, tengo bajo riesgo. Ya con un nivel 3 de hipertensión sin factores de riesgo es alto riesgo, pero ya con 1 o 2 factores o 3 o más factores o condición clínica asociada es muy alto riesgo. Entonces, tenemos el paciente, la puerta de entrada de la presión arterial de consultorio, podemos hacer una evaluación diagnóstica para ver si el paciente es o no hipertenso con un monitoreo ambulatorio de presión arterial y luego una evaluación de tratamiento con un monitoreo domiciliario de la presión. De uno se puede pasar al otro, puedo hacer primero un domiciliario y después un monitoreo ambulatorio y un ambulatorio primero y un domiciliario después. Las diferencias, bueno, que en el monitoreo de presión, o sea, no domiciliario, sino el ambulatorio, voy a tener la hipertensión nocturna. En cambio, en el domiciliario no, hasta que no haya equipos. Hay equipos en algunos que se están haciendo pruebas para que haya un domiciliario que pueda tomar nocturna, pero si no, solamente con el mapa podemos obtener las tomas de presión nocturna, que son las que nos predicen mejor el riesgo cardiovascular del paciente. Bueno, espero que les haya sido útil y que podamos aprender a tomar la presión y prevenir un poco más a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Bien, No sé, alguna bien. pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Muy clara la charla. En el chat consulté
a qué se dedicaban los alumnos que se conectaron hoy. Bueno, hay enfermeras, hay médicos general y de familia. No sé si justamente ellos tienen alguna duda o alguna inquietud o alguna experiencia que también nos quieran compartir. Lo pueden hacer levantando la mano si quieren hacerlo por voz o lo pueden hacer a través del chat. Bueno, acá mientras tengo un aparato validado, ahora vamos a mostrar. Bien. Sí, Estaría bueno pero eso, hacer talleres para correcta, pero bueno, viste, no se puede por ahí. sí, pero bueno, los centros de salud generalmente se hacen talleres Ah, con el está bueno. equipo, digamos, tanto el médico, el enfermero. In situ, eso está bueno. Sí, también para enseñarle a la comunidad, porque hay mucha gente tiene sus aparatos en el domicilio. Entonces, esto de la página que usted nos mostró para que veamos si el aparato está validado, también es algo muy importante de nuestro conocimiento y para la comunidad también. Nos Sí, preguntan si la charla, sí, sí, vamos a presentar ahora un estudio sobre adherencia a la medicación en el Congreso ahora de bien. Hipertensión de la Saja. Hicimos una encuesta a los pacientes y vimos que muchos, bueno, desconocen, o sea, la importancia de cuidar su presión y que es una enfermedad que, o sea, se va a tener que cuidar toda la vida y controlar. Sí, Eso, bueno, no sí, está tan asentado. El paciente por ahí piensa que se va a curar. Así que sí, eso es preocupante. exactamente. Es preocupante, pero también es como Misión para que lo nuestra como tengamos médicos. exactamente, es para que nosotros volvamos a ver el tiempo de la consulta y de explicarle al paciente. Por ahí falla un poco la relación médico-paciente o enfermero-paciente o equipo de salud-paciente, porque bueno, como todo, por ahí hay poquito tiempo en la consulta y demás y hay cosas que no se explican. Pero bueno, tenemos que mejorar nosotros. Y también lo de los talleres que usted dice es muy importante que lo podamos hacer desde la atención primaria de la salud. Nos Sí. preguntan si la charla queda grabada y bueno, lo que habíamos dicho al principio, que quedan, todos los webinarios quedan, los pueden ver en la próxima semana en la página de YouTube del colegio, así que no se preocupen. Bueno, y ahí la doctora Paola Pérez nos quería consultar sobre la adherencia al tratamiento, justo lo que usted acaba de comentar. Bueno, Bueno, todo Farías. esto, como Moni. lo hablaba la doctora Daniela, es importante siempre la relación médico-paciente. Entonces, si yo al paciente tengo una consulta de 2 minutos que le digo tome este remedio y nada más, o sea, no entiende que es una enfermedad que va a ser de por vida, que conviene que haya hábitos de estilo de vida saludable, disminución de la sal, caminatas, bajar de peso, bajar los otros factores de riesgo y que aparte de eso le voy a dar un remedio, pero que el remedio no lo va a curar, sino que tiene que tomarlo toda la vida o hasta que algún médico se lo suspenda, no por suspenderlo por propio medio. La adherencia de los pacientes no es alta, por eso es que tenemos tantos pacientes que se conocen por hipertensos y no están controlados. Entonces el peligro es Exactamente, ese de los efectos adversos. exactamente, sí. Eh, bueno, nos saluda también Moni de La Pelada, enfermera, que qué bueno que también estén conectados a esta charla todo integrante del equipo de salud. Y bueno, Nair Machado también nos dice, bueno, un comentario que por eso cuando como la hipertensión es asintomática, generalmente el paciente deja de tomar la medicación. Pero bueno, es un mea Esa era otra de culpa a las... nosotros, a cada uno desde nuestro lugar, como equipo de salud tenemos que educar, que informar y que eso sea constante y aprovechar cada momentito de la consulta, porque a veces el paciente crónico generalmente lo vemos cada 3 a 6 meses, entonces aprovechar esa instancia para reforzar el conocimiento sobre la hipertensión, los daños que pueden ocasionar, que no solo también es tomar la medicación, sino su calidad de vida, su alimentación, su actividad física, chequear si tienen su aparatito en el domicilio calibrado, bueno, pero también eso es parte de nosotros, es nuestra responsabilidad como profesional de la salud. Sí. Así que En bueno, esta encuesta se preguntaba también dónde dañaba la hipertensión o qué órganos podía dañar. Esa fue la pregunta que más le costó a todos los pacientes. O sea, lo hicimos como distrito litoral, o sea, Entre Ríos y Santa Fe. Y la gente no podía señalar, algunas decían bien, ACV,
los vasos, el corazón, pero otras no podían señalar dos órganos que afectaran la presión. Y también pensaba en este mito de que si uno se siente bien puede dejar de tomar la medicación. Entonces, como la Ujú. hipertensión es una enfermedad sintomática, hay mucha gente que anda con 200 y que no siente nada. Entonces, si uno no lo concientiza de que tiene que hacer los controles, de que tiene que cambiar los hábitos de vida, que tiene que adherirse si un médico le da un tratamiento, bueno, es difícil, pero es nuestra tarea de Bien. concientizar y educar. A mí me gustaría preguntarle a todos los compañeros que están conectados si después de esta charla se quedaron sensibilizados en si tomamos bien la presión, si estamos haciendo todo correcto, de no hablarle al paciente mientras le tomamos la presión, si realmente lo hacemos en la posición adecuada, si calibramos nuestro equipo cada 3 meses. Creo que muchos nos vamos con algunas tareas. No sé si alguien quiere comentar algo ahí en el chat. Las chicas enfermeras, que habías dos chicas, Moni. El doctor Arturo Serrano levantó la mano. Le vamos a activar para que Ah, pueda bien. hablar. Bien. Doctor, buenas noches, puede activar su audio. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Doctora, y muy bien la coordinación. En el primer nivel de atención a veces naturalizamos la toma de la presión arterial y la tomamos y seguimos tomando. Y el tensiómetro tiene 10 años y seguimos tomando la presión. Y nunca se nos ocurre validar que eso lo podemos hacer con dos tensiómetros, midiendo a un paciente en igualdad de condiciones en el mismo brazo con uno y con otro para ver si tiene diferencias. O más fácil, el tensiómetro es un sistema de tubos comunicantes, entonces hay que hacer una Y con un cañito que se coapte perfectamente bien a los dos tensiómetros, se unen los dos manómetros y se coloca un solo manguito. Entonces los dos manómetros deberían manejarse de igual manera y poder de esa forma corroborar si realmente miden igual. Si no hay alguno, el que mide más o menos, es el que hay que descartar o tratar de calibrar. Que la calibración, en la parte de la base del tensiómetro, donde se inserta el tubo de goma, tiene dos ranuras, que es para una pinza especial, que es para los aros. Hay cierto tipo de arandelas que tienen dos orificios y vienen unas pinzas particulares que con eso, girándolo a la derecha o a la izquierda, podemos llevar la aguja, el fiel de la aguja al cero, porque a veces se corre de lugar. Pero bueno, son todos artilugios que tenemos que manejarnos en el primer nivel de atención, porque ahora afortunadamente los tensiómetros no son tan caros, pero habitualmente medimos mal porque el aparato es viejo, tiene fisura, las cámaras de aire se pinchan, tienen pérdida de aire y se desinflan rápido, igual medimos como si estuviera bien. Así que muy bueno lo que dijo la doctora coordinadora de la autocrítica que tenemos que hacer. Gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien en el chat quiere o pedir la voz o escribir algún comentario, una duda que puedan realizarle a la doctora, especialista en hipertensión, justamente para aprovechar a sacar dudas, consultas. Bueno, parece que ha sido todo muy claro. Así que bueno, doctora, sí, al no haber más consultas, daríamos por finalizado el webinario, sabiendo que lo pueden volver a encontrar la próxima semana, editado, porque hubo ahí algunos percancitos al comenzar, pero no va a haber problema para que lo puedan rever. Bueno, ahí nos dice Nair Machado que no sabía que lo podía calibrar, así que eso le sirvió mucho. Bueno. Bueno, La doctora Pao Pérez, muy bueno, muchas gracias. El doctor Arturo, felicitaciones. Bueno, así que bueno, doctora, muchas gracias. Gracias por todo, muy bueno, linda. gracias por la Muy convocatoria. bueno, gracias. Bueno, Damos espero por que finalizado el sirva. webinario. Sí.
Muchas gracias. Todos a calibrar nuestro tensiómetro. Sí. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas Gracias a gracias, todos. muy amable. Hasta Gracias, luego. hasta Hasta luego. luego. Chau, chau, buenas noches. Buenas noches.